Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Yendi Lorena Dávila Lara. A continuación vamos a hablar sobre la etapa 3, construcción de subjetividades en el conflicto armado, con mis compañeras María Alejandra Rojas Ballesteros, Solange Sánchez Ceballos, Gira Montanés, Zoraida Cucaita Rodríguez. Bueno, tenemos la pregunta de cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Bueno, inicialmente es fundamental comprender qué entendemos por subjetividad. La subjetividad es la manera particular en que cada individuo percibe, interpreta y experimenta el mundo. Está influenciada por factores sociales, culturales, históricos y personales y se va construyendo a lo largo de la vida a través de las experiencias. Cada caso mencionado a continuación representa una experiencia de vida radicalmente distinta, marcada por el conflicto armado colombiano y sus secuelas. A partir de estas historias podemos identificar cómo se construyen diferentes subjetividades. En el caso de Antonio, su experiencia en la guerrilla urbana lo ha llevado a desarrollar una subjetividad marcada por la lucha ideológica, la resistencia, la clandestinidad y posiblemente el trauma. Su visión del mundo está influenciada por su participación en el grupo armado, lo que ha generado desconfianza hacia instituciones y una fuerte identificación de todas esas causas que él defendió. El caso de Socorro Mosquera, habitante de la Comuna 13 de Medellín, una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia, ella ha experimentado de primera mano los efectos devastadores del conflicto armado. Su subjetividad está marcada por la violencia, el miedo, la resiliencia y la lucha por la supervivencia. Es probable que haya desarrollado una fuerte ciencia social y un profundo deseo de paz. En el caso de Teresa, la experiencia de Teresa como campesina en una zona rural afectada por el conflicto armado la ha llevado a desarrollar una subjetividad vinculada a la tierra, la comunidad y la tradición. Ella ha experimentado desplazamientos forzados, amenazas y la pérdida de seres queridos, lo que ha generado un profundo arraigo a su territorio y una fuerte resistencia por los cambios impuestos. Y en el caso del valor de la verdad, este relato que involucra a excombatientes reconociendo sus crímenes, nos muestra cómo la verdad y la justicia puede impactar profundamente la subjetividad de las personas involucradas. Por un lado, los excombatientes pueden experimentar un proceso de reconciliación consigo mismo y con sus víctimas al reconocer sus actos. Y por otro lado, las víctimas pueden encontrar cierta medida de justicia y cierre al conocer la verdad de lo sucedido. Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Rojas y como ya lo ha dicho mi compañera de una manera más específica, yo voy a dar una perspectiva más general en donde pues las experiencias de estas personas que relataron su vivencia en el contexto del conflicto armado lleva a la construcción de subjetividades diferentes al reflejar las realidades y las luchas específicas de cada individuo. Por lo que cada persona tiene una historia de vida y una experiencia particular, eso hace que moldeen pues su perspectiva y su forma de entender el mundo. Los cuatro relatos tienen un factor en común, que pues es el conflicto armado, y como ya lo han mencionado, han sido víctimas en aspectos como la desaparición de algún familiar, el reclutamiento o estando en un lugar donde se observa el daño hacia las personas por medio de un arma. Cada relato presenta eh, una subjetividad y la experiencia que pudieron vivir estas cuatro personas prácticamente. Es importante resaltar que nosotros debemos ser conscientes de que no podemos juzgar cómo vivieron estas personas y cómo lo han manifestado, porque pues son víctimas y en un proceso de paz se tiene que ver la reconstrucción entre las víctimas y los victimarios. Así que debemos ser un poco más empáticos para llegar a tener una sociedad llena de diálogo, de paz y donde podamos construir la verdad a partir de todas las experiencias vividas de ellos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Solange Sánchez. Bueno, en cuanto a los casos de estos personajes, las experiencias eh, son diferentes formas de violencia y exclusión, lo que moldea.
cómo perciben el mundo, su identidad y su sentido de pertenencia. En cuanto a la experiencia de Antonio, está marcada por la lucha armada y el enfrentamiento con el Estado desde el ámbito urbano. Su experiencia como guerrillero lo posiciona en una narrativa de resistencia, donde la injusticia percibida por las instituciones lo llevan a optar por la vida armada. En el caso de Socorro, está profundamente ligada a su condición de víctima, pero también a su rol como sobreviviente y luchadora en medio de la marginalización. El caso de Teresa, la campesina de Sumapaz, está vinculada a la lucha por la tierra y la vida en un contexto rural que ha sido tradicionalmente desatendido por el Estado. La región de Sumapaz ha sido un espacio de resistencia tanto campesina como guerrillera, lo que moldea la percepción de Teresa sobre la justicia social y la defensa de su territorio. El valor de la verdad. Los excombatientes que reconocen su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas experimentan un proceso de reconstrucción de su subjetividad a partir del reconocimiento del daño causado. Esto implica una confrontación con su pasado violento y la búsqueda de nuevas formas de legitimarse dentro de la sociedad. En conclusión, en cada uno de estos casos, las subjetividades son un reflejo de las experiencias de vida de los personajes marcadas por el conflicto, la exclusión, la resistencia y la búsqueda de justicia y redención. Estas subjetividades no son fijas, sino que se transforman constantemente en funciones de sus interacciones con el entorno social, político y cultural en el que se desenvuelve. Buenas noches, mi nombre es Yanela Montañez. Bueno, a partir de cada una de estas experiencias podemos dar que cada una enmarca pues y comprende problemáticas de factores y conflictos muy diferentes, pero como resultado pues también nos dejan una enseñanza, es que sin importar lo sucedido en cada uno de estos casos nos lleva a entender una misma problemática que pasa pues en nuestro país, teniendo así en cuenta que como diferentes contextos, conflictos y problemas de una manera no objetivos, pues nos llevan a un mismo conflicto armado en el cual pues el territorio, ya que son diferentes casos, son los expuestos para que todos se liguen a una misma raíz. Todos comprenden de una manera diferente. Estas distintas perspectivas pues se reflejan como en el conflicto armado que ha dado lugar a múltiples visiones, tanto como experiencias que en un conjunto pues enriquecen la memoria y la identidad social de Colombia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zoraida Cucaita. Vamos a dar respuesta a la pregunta de cómo estas experiencias se construyen en diferentes subjetividades. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos relatos en los testimonios que dan ellos, de acuerdo a Comisión de la Verdad, son cruciales para comprender cómo se desarrollan diferentes subjetividades en el contexto del conflicto y la violencia. Cada historia que tenemos aquí ofrece una perspectiva única, refleja las experiencias y los antecedentes específicos que tuvieron que enfrentar cada uno de ellos. Hay 4 pasos fundamentales que se debe tener en cuenta para la construcción de estas subjetividades, que son los antecedentes y experiencias personales, crear una identidad colectiva, el impacto de la verdad y la reconstrucción y las representaciones sociales. Dentro de los antecedentes y experiencias personales, tenemos que cada uno tiene su propia historia. Esta influye tanto en el entorno social como político y económico. En el caso de Antonio, eh, él tiene una experiencia de combate y de lucha, mientras que en el de Teresa, ella ha experimentado las consecuencias del conflicto armado. Estas experiencias tanto moldean una visión en el mundo de cada uno de ellos. De crear una identidad colectiva, cuando hablamos de crear una identidad colectiva, las personas contribuyen a a la creación de la identidad colectiva de cada una de estas historias. Y las historias van formadas para la persona ser resistente y estar eh, influenciado y poder integrar tanto a la comunidad en su proceso como en el de los demás. Entonces, en el impacto de la verdad y la reconstrucción, el concepto de la verdad enfatiza una gran importancia porque es de reconocer y de valorar cada una de las experiencias para poderlas sanar y curar todas estas heridas y tener una reconciliación.
Se puede conocer y legitimar la subjetividad, lo que también puede facilitar procesos de cambio social y personal. Dentro de las representaciones sociales, como dice González Rey, la subjetividad también es un resultado de representaciones construidas a partir de interacciones sociales y discursos dominantes. Lo que narraba cada una de estas personas en los testimonios eh, desafían las representaciones estigmatizadoras de ciertos grupos y promueven una comprensión más matizada de sus realidades. En conclusión, podemos decir que las experiencias narradas de cada una de todas estas personas permiten la construcción de una subjetividad diversa al integrar vivencias personales, identidades colectivas y procesos de validación social. Estas historias no solo enriquecen la comprensión del conflicto, sino que también abren unos espacios para la reconciliación y la transformación social. Muchas gracias por su atención.